El día de hoy vamos a hablar de edad ósea. Realmente es una clase que no estaba dentro de los objetivos y si se fijan es un poco diferente a los temas que hemos venido evaluando. Sin embargo, consideramos que es un tema importante porque en más de alguna ocasión vamos a tener la solicitud para evaluar la edad ósea de un paciente. Pues realmente la edad ósea también ha sido llamada edad esquelética, ¿verdad? Y constituye pues básicamente la maduración esquelética de un individuo. Al ser este un proceso dinámico, obviamente va a ser en pacientes en crecimiento, en este caso en pacientes pediátricos. Tenemos dentro de las indicaciones de la edad ósea, como le he venido diciendo, ¿verdad? Una de sus principales indicaciones ha sido para evaluar el crecimiento en aquellos pacientes pediátricos, en especial en aquellos pacientes que tienen alguna patología que vaya a alterar ese crecimiento, ya sea de forma de retrasarlo o de aumentarlo. Como por ejemplo, tenemos aquellos pacientes que sufren enfermedades crónicas, tales como hipotiroidismo o insuficiencia renal, que su crecimiento se va a ver afectado, o en el caso contrario, en aquellos pacientes que tienen pubertad precoz o hipertiroidismo, en las cuales el crecimiento más bien se va a ver acelerado. También va a ser de apoyo a los médicos clínicos en el trastornos principalmente endocrinológicos, ya que las hormonas, ya sea las hormonas del eje tiroideo o del eje gonadal, van a influir directamente en la maduración ósea de los huesos. También se ha utilizado en la predicción de la estatura adulta final, en aquellos casos en pacientes que tienen tratamiento con hormona de crecimiento, tanto para decidir en qué momento se va a iniciar este tratamiento y también para darle seguimiento a los resultados de dicho tratamiento. Otra cosa importante que también ha sido aplicado en el ámbito forense, por ejemplo, en aquellos pacientes que no se sabe exactamente la edad de nacimiento, no tenemos edad cronológica, como por ejemplo un lactante que se ha abandonado o aquellos niños que viven en refugios. Entonces también se ha estimado conveniente para establecer una edad aproximada y estos niños poder inscribirlos y poder seguir haciendo su vida. Y otra cosa también en el ámbito forense, por ejemplo, en aquellos pacientes que, ya que las leyes son diferentes para los menores de 18 años y para los mayores de 18, para establecer bajo qué régimen legislativo se van a evaluar. Pues resultando que una de las principales y tradicionales radiografías que se han utilizado ha sido del carpo, de la mano, y esta tiene una evaluación compleja, ya que cuenta más o menos con 21 huesos, contando las epífisis distales del radio y del cúbito y también los 8 huesos del carpo. Si se fijan, cada uno de estos tienen un comportamiento diferente porque unos son huesos tubulares y otros son huesos redondos y esto va a ser la valoración diferente. Como les mencioné, siempre es importante, ¿verdad? Ya que estamos evaluando un individuo en forma integral, contar hasta con la fecha de nacimiento, si se cuenta con ella, y tener aquellos datos clínicos del examen físico y de la sospecha diagnóstica para poder realizar la valoración. Tenemos que tradicionalmente se ha utilizado la radiografía de la mano, carpo, para realizar esta evaluación. Incluso en la época actual se está hablando las valoraciones a través de ecografía, pero como ya hemos sabido, la ecografía va a ser operador dependiente, entonces es algo que todavía está en estudio para la valoración. Otro dato importante que hay que recordar, que usualmente se va a tomar la mano izquierda, considerando que el mayor porcentaje de la población es diestro, pero en el caso de que este paciente sea zurdo, entonces se va a tomar de la mano derecha. La mayoría de los artículos y la mayoría de las imágenes que van a ver van a ser de la mano izquierda debido a esto. Algunas cosas de anatomía básica que voy a mencionar generales, pues tenemos básicamente, ¿verdad? Que estamos conformados por los 8 huesos del carpo, tenemos los huesos metacarpianos y tenemos las falanges. Recordar que tenemos las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales, a excepción del dedo pulgar o el primer dedo, donde solo existe una falange proximal
y una falange distal. Aquí no tenemos falange media. Y en la valoración también vamos a incluir las epífisis distales del radio y el cúbito. Luego aquí tenemos un ejemplo un esquema y una imagen radiográfica en relación a los huesos principalmente que conforman el carpo. Pues básicamente está conformada por dos filas de hueso, una que está más distal y una que está más proximal. La fila más proximal ha sido llamada también fila antecubital y en esta tenemos 4 huesos, ¿verdad? Que como ustedes los quieran nombrar, tenemos el escafoide, tenemos el hueso semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y en la fila distal, también llamada fila carpeana, aquí tenemos el hueso trapezoide, trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Luego lo tenemos aquí ejemplificado en una radiografía. Importante que estos huesos del carpo tienen un orden cronológico de osificación. El primer hueso que se osifica va a ser el hueso grande y el último que se osifica va a ser el pisiforme. Luego los otros van a ir en un orden cronológico secuencial que es predecible y por eso es que se ha tomado la mano para establecer la edad de los pacientes. Luego otro dato importante que debemos de tener en cuenta, que estamos hablando de pacientes pediátricos y la dosis de radiación siempre debemos considerarla y debemos tomarla en cuenta. Pero resulta que ha sido considerada para establecer diagnósticos de edad ósea debido a que es una radiografía accesible, es una radiografía que tiene una dosis de radiación efectiva menos de 0.002 milisievert, una dosis bastante baja, que equivale aproximadamente a 20 minutos de radiación basal natural o a 2 minutos de radiación en un vuelo transatlántico. Es importante mencionar que cuando vengan y ya digan ir, me dice si ya los tejidos involucrados en la radiación, bueno, tenemos desde la piel, tenemos la estructura externa del hueso y tenemos la médula ósea. Y recordando que cada uno de los tejidos va a tener su nivel de radiación, la sensibilidad a radiación, pero aún así, considerando que la médula ósea va a ser el más sensible a radiación, se considera un estudio seguro que no va a tener mayor compromiso a futuro. Al momento de evaluar las radiografías, siempre debemos hacerlo no solo de forma mecánica, sino que debemos hacer una valoración general de toda la radiografía. ¿Por qué? Porque algunos puntos o algunas características específicas de esta radiografía nos puede incluso orientar hacia un diagnóstico o hacia un síndrome. En la imagen tenemos dos imágenes en específico. Tenemos una de síndrome de Turner, donde observamos que las falanges tienen alguna irregularidad en su totalidad, específicamente del segundo al cuarto. Tenemos que esas falanges van a ser algo irregulares y eso puede ser indicativo de que este paciente esté sufriendo un síndrome de Turner. Y también tenemos otra radiografía en relación al hipoparatiroidismo, en donde hay una reducción del tercer y cuarto metacarpiano. Entonces, si ustedes se fijan y comparan con los siguientes, metacarpianos tienen una longitud mayor y esto puede ser también indicativo de hipoparatiroidismo. Y siempre tener en cuenta, ¿verdad? Cualquier otra alteración, ya sea fractura, desmineralización, deformidades, que también deben ser descritos a la hora de evaluar una radiografía de mano carpo. Luego vamos a hablar un poquito acerca de la maduración. La maduración pues va a depender básicamente de la edad cronológica y la maduración biológica. Debemos tener en cuenta que la edad cronológica pues va a ser algo que no vamos a poder cambiar, pero la maduración biológica sí puede ser estar propensa a cambios, ya sea por cambios fisiológicos o por cambios también externos o patológicos. Por ejemplo, si nos estamos sometiendo a un paciente que tiene pubertad precoz, estamos viendo que este paciente está sometido a hormonas esteroideas tal vez antes de lo previsto. O también incluso podemos hablar de aspectos socioeconómicos tales como la desnutrición
o algún déficit vitamínico que se va a ver influenciado en esto. La maduración también, como la clave de esto es que la maduración tiene como un orden cronológico esperado y eso es lo que ha permitido establecer qué edades se le van a establecer, por ejemplo, a una imagen y siempre tener en cuenta que va a estar influida por diferentes factores. Una breve que ya vamos a ver con más detalle es que la cronología de la osificación es predecible y sabemos que realmente esta empieza desde el periodo prenatal. Se sabe que más o menos ya el cambio entre el embrión y el feto ya empiezan a osificarse los huesos y al nacimiento todas las diáfisis deben estar osificadas y las epífisis se osifican con un patrón de osificación predecible. Sabemos también que, por ejemplo, como les menciono, la osificación empieza desde el periodo prenatal. Por ejemplo, un producto que tiene o que tuvo bajo peso al nacer, alguna literatura menciona que va a lograr alcanzar su edad ósea aproximadamente hasta los 8 años. O sea que esos factores que influyeron en el periodo prenatal también van a tener sus consecuencias en el periodo postnatal. Posteriormente tenemos que observar algunas características de las estructuras a evaluar, por ejemplo, como será el tamaño, la forma, el grado de mineralización y un dato importante que la osificación longitudinal va a ser específicamente endocondral o de anillo o de centros fibrosos primarios y el ancho de los huesos va a ser específicamente de centros óseos secundarios. Luego aquí tenemos una imagen donde ejemplifica más claro lo que les estoy mencionando. Pues tenemos, por ejemplo, que hay centro de osificación primario. El centro de osificación primario se va a encargar específicamente de la osificación de las diáfisis. Luego aquí tenemos un ejemplo en tiempo, ¿verdad? Cómo se va osificando las diáfisis en relación a un centro primario. Luego también tenemos que las epífisis, estos lo hacen a través de un centro de osificación secundario y como les acabo de mencionar, las diáfisis van a estar osificadas al nacimiento y las epífisis se van a ir, son un producto cartilaginoso que se va a ir osificando en el periodo postnatal. Otro dato importante que mientras la epífisis tenga producto cartilaginoso, tanto la diáfisis como la epífisis van a poder seguir creciendo. Y luego tenemos un punto intermedio donde la diáfisis hace contacto con la epífisis, que es la metáfisis. Y luego aquí tenemos ya un que ha sido conocido como los discos de crecimiento. Es por eso que cuando ya la diáfisis y la epífisis se encuentran fusionadas, ya el hueso para su crecimiento. Pero si la epífisis aún contiene tejido cartilaginoso, entonces ese hueso, tanto su epífisis como su diáfisis, van a poder seguir creciendo mientras no estén fusionados. Entonces siempre recordar, ¿verdad? Que hay dos centros de osificación, en los centros primarios y los centros secundarios. Este es un cuadro donde hablamos un poco acerca de la cronología de la osificación y les enmarqué en rojo básicamente lo que nos corresponde hablar a esta charla, pero no está de más mencionar el resto de los huesos. Entonces ustedes se fijan al final de la gestación, va a estar en los últimos 2 meses ya de la gestación, la epífisis distal del fémur ya se va a ver osificada. Ya hablando específicamente de la radiografía de mano-carpo, pues tenemos que, lo que les había mencionado también, que el hueso grande es el que va a presentar el primer núcleo de osificación y el último núcleo de osificación va a aparecer en el hueso sesamoideo del aductor de pulgar. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta es en relación al sexo de la radiografía que estamos evaluando. Si ustedes se fijan, tenemos las mujeres y los varones. Las mujeres siempre tienen un proceso de un poco más temprano que los hombres. Entonces aquí podemos observar que, por ejemplo, la osificación del aductor del pulgar en una mujer va a estar aproximadamente a los 10 años con una desviación de más o menos 13 meses y en los hombres va a estar más o menos a los 12.6 años con un periodo de 18 meses. Y usualmente, ya vamos a ver más adelante, las secuencias
de los huesos largos van a seguir esta secuencia. Primero el radio distal, luego las falanges proximales, metacarpos, falanges medias y falanges distales. Sin embargo, al entrar a la pubertad precoz, este orden se modifica un poco, porque aquí toman un poco más de importancia las falanges distales, entonces las falanges distales pasan a un primer lugar en esta etapa. Otro dato importante que debemos tener en cuenta, que realmente creo que es uno de los principales objetivos de la clase, que la valoración de los núcleos va a ser según edad. Tradicionalmente, o lo que se conoce, o lo que se ha realizado, es que utilizamos un parámetro de un atlas comparativo para establecer la edad ósea, pero para no hacerlo de una forma mecánica, debemos conocer lo que les voy a dar a continuación. La valoración de los núcleos según edad es un proceso importante. ¿Por qué? Porque en algunos procesos de edad yo le voy a dar, por ejemplo, más importancia a los huesos del carpo. En otras épocas de edad yo le voy a dar mayor importancia a las epífisis o a las metáfisis. A otro proceso de edad yo me voy a dar más importancia a la osificación o a la fusión de las metáfisis con las epífisis. Y la literatura actual divide pues todo este periodo desde el nacimiento hasta la pospubertad en 6 edades, que vamos a irlas viendo de uno a uno y vamos a ir poniendo ejemplos de cada una. Tenemos la primera edad, que también ha sido llamada infancia temprana, que esta se va a dar desde el nacimiento hasta los 10 meses en los varones y hasta los 14 meses en las mujeres. En esta edad, pues realmente incluso se dice que en esta infancia temprana también es útil la realización de radiografías del tobillo, porque las valoraciones del hueso del carpo pueden ser un poco confusas. Pero como estamos hablando de la radiografía mano-carpo, en esta nos vamos a basar. Entonces, tenemos el primer grupo de edad, que ya les mencioné y está escrito en la diapositiva, que va a ir desde el nacimiento hasta los 10 meses en los varones y hasta los 14 meses en las mujeres. Y en este grupo etario vamos a observar, y en el esquema está escrito, la osificación del hueso grande y ganchoso, que al aparecer esta osificación vamos a poder predecir por lo menos que este paciente ya tiene al menos 3 meses. Y son los únicos que van a prevalecer en esos primeros 6 meses. Luego, como el siguiente en aparecer va a ser la epífisis distal del radio. Entonces aquí les tengo 2 ejemplos de lo que les acabo de mencionar. En esta imagen tenemos esta sacada de un atlas que en algún momento yo se los compartí, que es de la Universidad de Oxford. En esta imagen tenemos a un masculino de 3 meses de edad. Pero lo que les quiero ejemplificar específicamente es que para esta edad los núcleos que van a estar presentes van a ser del hueso grande y del hueso ganchoso. Luego, en la imagen que está a la par, pues tenemos que lo que les acabo de mencionar, que el siguiente que vamos a tener que valorar va a ser la epífisis del radio. Entonces aquí vemos que ya tiene una osificación de la epífisis del radio y estos son los que debemos evaluar a esta edad. No significa que vamos a dejar de evaluar el resto de las estructuras, ¿verdad? Si ustedes se fijan, de hecho la imagen contiene descripción de las diferentes estructuras, como la epífisis de los metacarpos o de las falanges, pero esta es una como de las características propias y que debemos de tener en cuenta a esta edad. Que estamos hablando de la infancia temprana o primera infancia como ha sido descrita. El segundo grupo de edad en que nos encontramos ha sido la infancia preescolar o infancia tardía. Siempre estos van a terminar en el grupo anterior. Entonces, allá teníamos que los hombres hasta los 10 meses de edad. Aquí tenemos de 10 meses hasta los 2 años. En las mujeres, perdón, la M de mujer y la B de varón. Y en los varones desde los 14 meses hasta los 3 años. En estas, los grupos de osificación van a ir en este orden, desde las falanges proximales, luego los metacarpos, luego las falanges medias y las falanges distales. Una consideración importante que toma la literatura, que en esta etapa ya la valoración del carpo es poco confiable. Si se fijan, en anterior mirábamos cuáles eran los núcleos de osificación del hueso del carpo, pero ya en la etapa preescolar o infancia tardía,
En la literatura menciona que ya los huesos del carpo son poco confiables. Vuelvo y repito, no significa que los vamos a dejar de evaluar. Pero en esta edad es la secuencia que vamos a tener en cuenta. Sin embargo, hay dos excepciones a esta secuencia cronológica. Y la excepción va a ser hacia la falange del distal del pulgar, que va a aparecer a los 18 meses en las mujeres y a los 15 meses en los varones. Y la epífisis de la falange media del quinto dedo, que osifica en último lugar. Entonces, estas dos son excepciones a esta secuencia cronológica que tenemos descrita. Luego tenemos aquí pues la ejemplificación tomada del mismo atlas que les mencioné, que toma la osificación pues desde el segundo hasta el quinto, tenemos desde el segundo hasta la quíntesis epífisis, ¿verdad? De los metacarpos y de las falanges proximales. Continuando con las edades, si se fijan, ya vamos por el tercer grupo que corresponde a la edad escolar o etapa prepuberal, que va a ir desde los 2 a 7 años en las mujeres y desde los 3 a 9 años en los varones. En este grupo de edad vamos a tener que el crecimiento de la osificación epifisiaria, tanto en grosor como en anchura, va a igualar a las metáfisis. Y si se fijan en este cuadrito, podemos observar cómo los núcleos epifisiarios van creciendo en forma y en anchura. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta que esto lo que va a hacer es hasta igualar las metáfisis. O sea, que como que si yo trazara una línea a través de esta metáfisis, la epífisis no debe pasar el borde de la metáfisis, y esta es la valoración que se va a hacer en este grupo de edad escolar o en etapa prepuberal, que también va a incluir el siguiente grupo, específicamente estas variaciones. Entonces podemos observar en las gráficas, tenemos pues dos imágenes de un varón de 6 y de 8 años, y lo que el diagrama grafica pues es específicamente eso, ¿verdad? Cómo las epífisis van alcanzando el tamaño de las metáfisis. Y es importante que no las debe sobrepasar. Y si tenemos esta característica, pues ya tenemos a qué grupo de edad corresponde, ¿verdad? Que sería de 2 a 7 años en una mujer o de 3 a 9 años en un varón. Siguiendo con los grupos de edad, tenemos el siguiente grupo que también ha sido considerado como una pubertad temprana o pubertad en etapas tempranas. Y aquí, si se fijan las características, también nos habla de la escala de Tanner. La escala de Tanner, pues, ha sido una valoración física clínica que lo divide en 5 estadios y valora las glándulas mamarias, los genitales y el vello púbico en el caso de las mujeres. Y en el caso de los varones, pues valora los genitales y el vello púbico, y, bueno, el tamaño de los genitales y el vello púbico. De acuerdo al grado de maduración de los genitales, se va a clasificar del 1 al 5. Entonces, los pacientes que se encuentran en la escala de Tanner del 2, 3 y 4, considerados como una pubertad temprana, y ya hablando de edad cronológica, habla hasta aproximadamente los 13 años en las mujeres y de los 14 años en los hombres. Y aquí el punto de valoración de la radiografía siempre van a ser los centros epifisiarios, pero en este caso tenemos la característica que aquí los centros epifisiarios van a sobrepasar, incluso habla de formar algún piquito que abrace las metáfisis. ¿Qué significa eso? Entonces, si yo tengo un centro epifisiario que pasa sobre el borde de las metáfisis o ya la abraza, estamos en una etapa de pubertad temprana que va a terminar más o menos hasta los 13 años y hasta los 14 años en los varones. Algo que quiero mencionarles, que esta valoración de los núcleos según edad se clasificó de esta forma porque esto brinda mayor sensibilidad a la hora de evaluar una radiografía para establecer la edad ósea de un paciente. Luego aquí tenemos pues el ejemplo igual tomada del mismo atlas, donde podemos observar, y si nos vamos específicamente, ¿verdad? Que estamos evaluando la epífisis de los huesos, cómo estas ya sobrepasan o llegan al límite de las metáfisis
de las falanges proximales. Y igual aquí tenemos la secuencia, ¿verdad? Que va desde la epífisis de la segunda a quinto epífisis proximal. Luego tenemos la valoración de la pubertad. Algunos en literatura la llaman solamente como pubertad, otras la toman como pubertad tardía, que esta corresponde a la etapa de Tanner entre las 3 y las 5. Y aquí es donde yo les mencionaba que cambia un poquito el orden de osificación. Si recuerdan, en los grupos etarios anteriores, teníamos primeros a las falanges proximales. En este caso tenemos de primeros a las falanges distales, luego siguen los metacarpos, las falanges proximales y las falanges medias. Entonces hay un cambio en el orden de cronología de osificación de los mismos. Y ya para esta edad, que estamos hablando de 13 a 15 años en las mujeres o de 14 a 15 años en los varones, los primeros puntos de cierre se van a empezar a observar y usualmente esto va a empezar del centro a la periferia. Aquí tenemos una gráfica, como podemos observar aquí que las epífisis se están fusionando con las metáfisis desde el centro, donde podemos ver hacia los extremos que todavía hay un grado de separación, hasta donde ya están completamente fusionados. Como les había mencionado, los centros de osificación del aductor del pulgar y el pisiforme, que son uno de los últimos que se van a osificar, en este caso siempre los vamos a describir, pero no son buenos indicadores de maduración. Entonces, si se fijan, cada grupo de edad tiene una valoración específica que le va a dar mayor sensibilidad para establecer la edad del paciente o la maduración esquelética. Pues aquí tenemos un ejemplo donde ya se van fusionando. Este ya es un hombre de 15 años, donde ya se van fusionando las epífisis con las metáfisis. Y si se fijan y recuerdan que les acabo de decir que aquí la valoración va a empezar en las epífisis distales, ¿verdad? Porque ya estamos con un paciente que está en pubertad tardía o simplemente pubertad, pero siempre se va a hacer valoración de las siguientes, el resto de las estructuras. Luego hay alguna literatura, como les había mencionado, el aductor del pulgar y el hueso pisiforme, es uno de los últimos en osificarse, y se habla que más o menos al observar que este el sesamoideo del aductor, estamos hablando de un varón de 13 años, o en el caso de ser mujer, que una mujer ya tenga 11 años. Otro dato importante que les quiero mencionar, que por ejemplo, si en un paciente no todo va a ser como está descrito, ¿verdad? Sino que puede tener diferentes grados de maduración de acuerdo a la estructura que estemos evaluando, y siempre vamos a tomar la de mayor edad. ¿Qué significa esto? Que si ese hueso maduró o ese centro ya está osificado y otro está en menor edad, el que vamos a tomar siempre va a ser el de mayor edad, porque la edad no va a ser reversible, pues no se va a significar que si porque uno está más inmaduro, lo vamos a poner en el grupo menor, sino que siempre nos vamos a ir hacia arriba y lo vamos a colocar en el grupo mayor de edad a la hora de clasificarlo. Luego ya en el último grupo, que es la pospubertad, que va a incluir desde los 15 a los 17 años en las mujeres y de los 17 a los 18 años en los varones, pues ya para este grupo de edad esperamos que todos los núcleos de osificación ya van a estar completos, y aquí vamos a tener que todas las fisis van a estar fusionadas por completo, y vamos a tener en cuenta que vamos a tomar aquí la epífisis del radio y el cúbito. Podemos observar en la gráfica cómo de forma cronológica la fisis o la fusión se van completando por completo. Este es un dato importante por lo que le había mencionado a la introducción de la charla. Por ejemplo, en aquellos pacientes, bueno, en aquellas personas que tienen algún compromiso delictivo y dicen que tienen menos de 18 años para ser juzgados de forma diferente, entonces medicina forense debe proceder a establecer una edad ósea, y si ya vemos que tienen epífisis fusionada, pues ya sabemos que este paciente pues al menos va a tener ya sus 18 años y va a pasar a ser juzgado dentro de la legislatura de un adulto, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen completa de igual tomada del atlas, donde vemos que está fusionada completamente las epífisis del radio y del cúbito.
Ahora bien, les voy a mencionar algunos métodos. No vamos a ahondar en eso, sino que realmente el objetivo de la charla era la valoración de los centros de dosificación. Y los métodos utilizados tradicionalmente ha sido el atlas de Graylis y Pyle. Este atlas pues ya tiene algún tiempo de estar con nosotros, fue publicado de forma oficial en el año de 1959, pero esta recopilación tuvo aproximadamente unos 20 años, como desde 1930 a 1940, donde estos dos, que fueron unos pediatras franceses, tomaron radiografías secuenciales de personas sanas, de niños sanos, para establecer estándares de edades. Lo que tradicionalmente se ha utilizado es que de acuerdo a la edad cronológica, uno puede buscar si es hombre o es mujer y hacer una comparación en el atlas. Pero ¿por qué esto cada día ha ido como no se ha utilizado? Algunos autores critican, por ejemplo, que el atlas fue tomado de niños sanos que tenían una clase media alta y que sus características eran anglosajonas. Entonces vienen y dicen, ¿cómo voy a aplicar este atlas en una población latina donde la mayoría de la población se encuentra en clase media o baja y por eso no lo consideran aplicable? Y otra de las características que le han criticado a este método es que va a ser también un método cualitativo. No toman en cuenta, sino va a ser solo la percepción de la persona que está evaluando la radiografía. Entonces lo convierte en un método cualitativo y es por eso que algunos empezaron a criticarlo e incluso dejarlo de usar. Y es así como aproximadamente unos 3 años después, como ahí por el 62, viene otro grupo de pediatras y hacen otra tabla, que es la tabla de Tanner, Whitehouse, donde este es un poco laborioso, porque esto ya lo hace un método cuantitativo, pero empieza a tomar cada uno de los núcleos de osificación y le agrega un valor de acuerdo al grado de maduración que presenten. Posteriormente, se van a sumar cada uno de esos valores para establecer la edad. ¿Qué se le criticó a este método? Que ocupaba demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que estar viendo yo cada nucleosificación, luego darle un puntaje que siempre utilizaban el atlas, porque le damos un puntaje de acuerdo a la maduración, y luego teníamos que establecer de acuerdo a esos parámetros, sumarlo y así nos iba a dar la edad. Pues este ha sido uno de los un poquito que ha sido más usado, pero de hecho ya tiene 3 versiones. La última versión fue publicada en el 2001 y como estos eran franceses, ellos utilizaron primero niños franceses, ya para el 2001 ya utilizaron niños anglosajones, pero siempre presenta la dificultad que es un poco laborioso y requiere más tiempo para realizarlo. Y actualmente, pues incluso se cuentan con métodos que son automatizados a través de aplicaciones e incluso se pueden hasta tener en el celular o en una computadora. Y solo por mencionarle a algunos de ellos, por ejemplo, están hay uno que es de Bon Esper, que es inglés, pero incluso hay muchos que se han ido creando incluso con países, pero estos métodos tienen algunas debilidades, como ser, por ejemplo, que si las estructuras no están claramente o si la radiografía presenta algún tipo de artefacto y no se van a poder evaluar. Esa es una de las dificultades que mayormente se ha dado. También, como les mencioné, uno de los objetivos de establecer la edad ósea, también que es importante para los endocrinólogos e incluso para también algunas personas que se dedican a la medicina del deporte en pediatría, es la establección de la predicción de la edad adulta. Igual que la edad ósea de la mano metacarpo, incluye muchas fórmulas, pero esta fue una de las más sencillas que encontré, en donde tenemos que tener 3 parámetros para poder establecer la talla adulta. Hay que tener en cuenta también que en las cuestiones de talla la herencia juega un papel importante. La talla de los padres es otra cosa importante que hay que tener en cuenta. Pero ellos utilizan, por ejemplo, esta una de las fórmulas más sencillas,
en donde tenemos que tener 3 variantes para poderla obtener. Vamos a tener la talla actual del paciente, vamos a tener el porcentaje de la talla adulta alcanzada en porcentaje, que ese se obtiene entre una división entre la edad ósea y entre la edad cronológica por 100. Así voy a obtener el porcentaje de la edad adulta alcanzada y esto se multiplica por 100. Se dice que este pronóstico de la talla adulta tiene una variación bastante específica de hasta de más o menos 5 centímetros. Igual que en todo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, pacientes que tengan una patología como la insuficiencia renal crónica, que se ha descrito que esta va a reducir de 5 a 15 centímetros la edad prevista de un adulto, o aquellos pacientes que tengan algún tipo de alteraciones de las hormonas paratiroideas. También la predicción de la talla adulta ha sido utilizada para el inicio o la continuación de la utilización de la hormona de crecimiento y sobre la medicina del deporte, como para qué deporte puede seguir practicando este paciente pediátrico o si deben cambiar, por ejemplo, su estilo deportivo para que no influya en la talla que este paciente va a tener al crecer. Esta última imagen, pues, es lo que les había mencionado, ¿verdad? Que son aplicaciones sistematizadas donde incluye la medición individual de cada uno de los huesos, pero lo que les mencionaba que tienen es las debilidades de que si hay algún, por ejemplo, hay una estructura ósea que esté poco mineralizada o hay algún artefacto o hay alguna imagen borrosa, entonces no lo va a tomar en cuenta. Y pues eso es básicamente cumpliendo algunos objetivos de la clase. Y nada más recordarle que el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, que fue incluido por la ONU desde el año de 1972 para sensibilizar y concientizar acerca de el cuidado de la tierra, y ahorita pues muy oportuno en relación a la pandemia que estamos viviendo. Y no sé si tienen algún comentario o pregunta, esta fue parte de la bibliografía utilizada.